El Instituto de la Propiedad, una de las instituciones claves para la seguridad jurídica del país, ha sido escenario de un escandaloso despilfarro de más de 12.000 millones de lempiras, según lo denunciado por la Comisión Interventora. La cifra equivale a más de 480 millones de dólares y es una radiografía brutal del saqueo sistemático al erario público por parte de gobiernos anteriores y la administración destituida por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. El saqueo del Instituto de la Propiedad a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos, donde se drenaron más de 12.000 millones de lempiras, que yo, como bien les dije, hubiese servido para comprar 10 veces las placas que se necesitan al día de hoy. Así que la crisis financiera del instituto se origina y tiene la raíz en la creación de esa diabólica y oscura Unidad Coordinadora de Proyectos que desnaturalizó el propósito y el objetivo del Instituto de la Propiedad, que es asegurar el derecho de la propiedad que tienen los más de 10 millones de hondureños. Y pues empezó a entregar casas, a pavimentar calles, a techar canchas de fútbol, a entregar estufas, microondas, refrigeradoras, cosas que pareciera que son de la naturaleza de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo habían desnaturalizado y por supuesto iba en camino de perder la institucionalidad del Instituto de la Propiedad. Durante al menos 10 años, el Instituto de la Propiedad manejó recursos de manera discrecional, destinando sumas millonarias a supuestos proyectos que carecen de justificación técnica o social. Solo entre 2016 y 2023, el 72% de los fondos asignados no tuvo sustento documental y muchos contratos firmados por las anteriores autoridades no contaban ni siquiera con refrendo legal. La interventora detalla que muchos fondos fueron canalizados a fideicomisos sin control efectivo, con condiciones contractuales opacas y sin mecanismos de fiscalización. Es decir, se creó una estructura financiera paralela para operar fuera del escrutinio público y de las normas del Estado. La función pública fue reemplazada por una lógica empresarial donde las reglas las imponían unos pocos privilegiados, beneficiando a consultores, contratistas y allegados al poder. Recordemos que la presidenta Xiomara Castro el 18 de junio del año 2022, a través del decreto 66-2022, derogó el uso de fideicomisos y por supuesto el Instituto de la Propiedad tenía que liquidar la Unidad Coordinadora de Proyectos. No lo hizo pese a la instrucción de la máxima mandataria del país. Un año después se vino a liquidar la Unidad Coordinadora de Proyectos utilizando siempre los fondos, asimismo suscribiendo contratos después de la derogación del uso de fideicomisos. También se siguieron utilizando ONGs, empresas de maletín, disque fundaciones sin fines de lucro, solo por el hecho de disponer de una chequera privada como se le quiso ver a la Unidad Coordinadora de Proyectos, y en efecto así funcionó. El caso del Instituto de la Propiedad no es aislado. Forma parte de una preocupante constante de deterioro institucional en el país, donde entidades públicas han sido usadas como cajas chicas por redes políticas para el enriquecimiento ilícito. El mismo modelo de despilfarro fue observado en instituciones ya obsoletas como InvestH, el FIS y el Infop, todas señaladas por órganos de fiscalización como el Tribunal Superior de Cuentas. A pesar de lo revelado, hasta la fecha no se han anunciado requerimientos fiscales contra los responsables directos de esta debacle. La Comisión Interventora ha remitido documentación al Ministerio Público y la investigación continúa su curso. Mientras tanto, hay quienes exigen que la impunidad no prime en este acto de corrupción. El señor Eval Díaz, que era el que gestionaba esto, se fue a Nicaragua, renunció a la nacionalidad hondureña y ahora es nicaragüense y está escudado en la Constitución de Nicaragua, que no lo van a extraditar a nuestro país. Entonces,
este acto de corrupción que cometió esta figura del Partido Nacional ha quedado en la impunidad porque simple y sencillamente el hombre no sale de Nicaragua, no hay forma de cómo hacerlo caer a la justicia. Es más, hasta le congelaron unas cuentas bancarias que tenía acá. Y yo lo que quisiera es que la Interpol, o sea, el Ministerio de Seguridad nos confirmara si existe alguna orden de captura contra este personaje que prácticamente fue nefasto en la administración del señor Juan Orlando Hernández. Allá está tranquilo en Nicaragua gozando de los millones que se robó y prácticamente en la impunidad total. El Instituto de la Propiedad además enfatizó en que este acto de corrupción ha impedido la correcta gestión de la entidad, retrasando la adquisición de placas y otro tipo de materiales. Anunciaron que a partir de julio inicia el proceso de pago de matrícula vehicular para los vehículos cuya placa termine en 0 y 1. En agosto los que terminan en 2 y 3, en septiembre 4 y 5, en octubre 6 y 7, en noviembre 8 y 9 y en diciembre los vehículos gubernamentales y las motocicletas. Con la edición de David Hernández para Honduras Noticias les informó Kenger Fernández.